Buenas noches, amigos. Hoy tenemos un tema súper interesante, como todos, que se titula Los 15 Shilas. Los 15 Shilas son un escudo contra la degeneración psíquica. ¿Mm? Los 15 Shilas son reglas de disciplina que son como un escudo en contra de la degeneración psíquica. Todas las reglas, los principios, son para mejorar nuestra disciplina, tener una paz mental y con la mente tranquila y la conciencia en paz, uno puede sentarse a meditar. Ok, muy bien. El primer Shila habla de el perdón. Dice, uno en la vida personal tiene que saber perdonar a los demás. Un ejemplo, si alguien, ¿no? Algunas personas son muy sensibles o susceptibles y cualquier cosita les lastima, les daña, ¿no? Por supuesto, nadie quiere ser tratado de una forma dura y respetuosa. Pero si alguien viene y nos insulta, en vez de perder la calma, podemos ignorarlo. Y internamente podemos perdonar, internamente, aunque externamente mostremos una actitud seria hasta que la persona venga y se disculpa. Y si no se disculpa, internamente lo debemos perdonar. ¿Por qué? Porque naturalmente alguien que se equivoca es porque algo le pasa y algo le falta en su vida, en su personalidad. Y perdonando, nuestra mente se queda en paz. ¿Ok? Nuestra mente se queda en paz y con el silencio hemos derrotado al enemigo, digamos. Sin embargo, si viene una persona y se comporta mal con un amigo o una amiga nuestro, entonces nosotros no tenemos derecho a perdonarle a esa persona, porque es digamos, hasta que esa persona se rectifique y pida disculpas a la persona a quien ha herido psicológicamente. Es decir, si viene Juan y trata mal a Eugenia, Eugenia tendría que primero perdonar a Juan para que nosotros podamos perdonarle. Quiere decir que en la sociedad no tenemos derecho a perdonar hasta que la persona se enmiende y cambie de actitud y se disculpe. Es decir, es un daño a nosotros mismos, es diferente, podemos perdonar internamente, pero no tenemos derecho a perdonar nosotros antes que a la persona que se haya herido, ¿ok? O que se haya maltratado, por ejemplo. Bueno, eso quiere decir que hay dos formas de perdonar. Uno es cuando nos dicen algo que nos hiere o nos molesta, es algo directo. Pero entonces, cuando se trata de una tercera persona o de algo social, hasta que la persona que se ha mal comportado, hasta que no cambie de actitud o se disculpe ante la sociedad o la persona que ha agredido, nosotros no tenemos derecho de perdonar. Ese es el número uno, magnanimidad de la mente. Dice, cuando hay estrechez mental, debemos evitar la estrechez mental y mantener un punto de vista apropiado que debe desarrollarse. Y tampoco debemos fijarnos en las trivialidades,
En una palabra, magnanimidad de la mente. Magnanimidad de la mente quiere decir expansión de la mente, amabilidad del corazón, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. No estando fijando si tú me das y yo te doy y no me diste y no me devolviste, tantas pequeñeces, tantas trivialidades, porque si nosotros seguimos hacia adelante en vez de detenernos en estas trivialidades, somos libres y no estamos continuamente en nuestra mente pendiente de la persona que no se ha comportado bien con nosotros, ¿ok? Y una vez un maestro del grupo me dio un ejemplo muy interesante. ¿Qué significa magnanimidad de la mente? Supongan que tienen 2 manzanas, una pequeña y una grande. ¿Qué es lo que es magnanimidad de la mente? Yo le voy a dar a mi amigo o a mi amiga o a quien sea, le voy a ofrecer la manzana más grande y yo me voy a comer la más pequeña. ¿No? ¿Ha visto a los chicos como a veces se pelean? Que los niños, ¿no? Que se comen, si no, no, yo quiero la más grande, etcétera, etcétera. Bueno, sí, desde chicos también les enseñamos que uno debe ser generoso. Eso significa magnanimidad de la mente. Podríamos pensar otros ejemplos en los que la magnanimidad de la mente se puede aplicar. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Alguien está buscando un empleo desesperadamente, ¿no? Y bueno, hay un amigo también que necesita trabajar. Entonces, es muy difícil lo que voy a decir, pero puedes invitar a tu amigo y decir, mira, podemos hacer este trabajo juntos y ganamos a media. A veces se podrá llevar a cabo, otras veces no. O sea, eso significa grandeza de pensamiento, generosidad de pensamiento, amabilidad. ¿Ok? Bueno, hoy lo aprendemos un poquito y después ustedes, cuando esté el vídeo en YouTube, lo ven y me gustaría que para la próxima clase ustedes traigan ejemplos. El tercero, permanente control del comportamiento y el temperamento. O sea, cómo actuamos y cómo reaccionamos, ¿no? Dice, el comportamiento, sí, uno debe controlarse en el comportamiento, uno debe tener control, autocontrol, ¿ok? En las acciones en general. Si la mente pierde el control, entonces se deja llevar por los sentidos salvajes, los sentidos motores o sentidos sensoriales. Ya que la naturaleza de la mente o de los órganos motores y sensoriales es ir detrás de sus objetivos. Si nosotros nos dejamos llevar por estos objetivos o cosas materiales, vamos a causar la miseria para nosotros y para los demás. Krishna hablaba de un carretero, digamos así, el auriga que dirige un carro y el carro y los caballos. Entonces, el que conduce el carro tiene que sostener bien las riendas, ¿ok? Sosteniendo las riendas puedes controlar tu mente, porque si no la puedes controlar, los caballos locos, despavoridos, van a ir de un lado a otro y van a terminar destrozando el carro, que es nuestro cuerpo. Entonces, el discernimiento es el que sostiene las riendas. Y luego, el pasajero es el alma que va sentado ahí en el carro. No hace nada,
Pero si perdemos nuestro control mental, el carro nos lleva hacia cualquier sitio y perdemos el control, nos estrellamos contra algo y llevamos a nuestro cuerpo al desastre y a la mente también. Por eso dice permanente control del comportamiento y el temperamento. No dejarnos llevar por el enfado. Pensar un poquito, respirar profundo antes de llevar a cabo una mala acción que después nos puede causar dolor. Este otro es muy interesante. Dice, debe estar dispuesto a sacrificarlo todo de la vida individual por la ideología. ¿Qué significa la ideología? Cuidado, no es una ideología política, ni religiosa, ni de ningún tipo. Ideología viene de la palabra idea. ¿Qué es idea? Idea quiere decir que cuando la vibración de la mente individual y la vibración de la mente cósmica se vuelven paralelas a través de la meditación, eso se llama idea, paralelismo psicoespiritual. Ideología significa cuando uno vive la vida de alguna manera que es un ejemplo y que es conducente hacia las esferas espirituales. También se define ideología como el flujo, es un flujo físico, mental y espiritual que nos lleva a la culminación de la fusión del ser individual con el ser cósmico. Eso es lo que se llama yoga. Entonces, la ideología también la vivimos como una filosofía de vida. Nuestra vida debe ser un ejemplo de esa filosofía. Por esa razón, nos inspira a hacer buenas acciones. Y a veces, digamos que hay gente que es muy rica y bueno, no tienen culpa de ser ricos, ni los pobres, vaya a saber, no nos vamos a analizar la economía y otras cosas más delicadas. Vamos a decir que la ideología es lo que nos inspira en seguir en la vida, ser buena gente, buenas personas, hacer servicio social, ayudar a las demás personas en lo que se pueda hacer con nuestras buenas acciones y materialmente, si es que tenemos esa posibilidad, ¿ok? Dar el ejemplo con acciones morales que nos lleven al progreso espiritual. Cuanto más buenas acciones hacemos, cuanto más generosos somos en la vida, más nos vamos acercando al núcleo cósmico. ¿Ok? Nos vamos acercando al núcleo cósmico y que es la finalidad de la vida y la meta del yoga. Entonces, por eso dice, por esa razón, uno debe estar pronto, preparado para, digamos, sacrificar, hacer el esfuerzo en todo lo que uno pueda en la vida para defender esas creencias universales que son el bien de todas las personas. Y de esa manera, siguiendo estos principios, no nos desviamos del sendero espiritual. ¿Ok? Entonces, si seguimos estos principios, vamos a ser personas de oro y vamos a aprender a dominar el animalito indomable que tenemos cada uno dentro de nosotros, a ser cada vez mejores personas. Entonces, si tenemos una ideología, si tenemos un camino marcado, una filosofía, digamos así, una filosofía que habla del humanismo, del bien, de la conciencia cósmica, entonces nuestra vida
no corre peligro porque eso nos dará una gran fuerza para seguir adelante. Entonces, a veces sacrificamos cositas por el bien de los demás, por el bien de esa creencia que tenemos que hacer bien a los demás y ayudar a la humanidad en todo aquello que sea posible para ser cada vez mejores. Muy bien, el número 5. El número 5 dice absoluto autocontrol. Dice, mientras uno tenga un cuerpo físico, uno debe actuar. Por ejemplo, si nosotros comemos de más, por ejemplo, para no comer de más, no es necesario dejar de comer. Simplemente lo que tenemos que hacer es intentar delimitar los hábitos de comer o comer menos alimentos o menos frecuentemente durante el día. Es decir, no voy a comer porque no quiero comer tanto. No, la cuestión es comer para vivir bien, sano y no excesivamente, ¿no? Por ejemplo, los hábitos de comer. Bueno, sabéis que el ser vegetariano es muy bueno para la salud porque el organismo no está hecho para deglutir la carne animal. Y es comer un cadáver. ¿Cómo se va a comer uno un cadáver? Entonces, todo eso que se come crea la esencia de lo que se come, se transforma en células. Esas células de la carne animal se transforman en células de carne animal en nuestro cuerpo. Y cada una de estas células tiene una mente individual y también un alma subdesarrollada. Entonces, así como dicen, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Dime qué es lo que comes y te diré cuál es la naturaleza de tu salud y de tus células. Entonces, las células de la carne animal que se crean de la carne animal afectan, son instintivas como la vida del animal y afectan nuestra mente humana. Entonces, uno debe adquirir hábitos buenos, no solo en la comida, sino en todas las demás cosas. Esto dice, ayuda a desarrollar la salud y la disciplina espiritual. Este punto se refiere tanto al control interno como externo de todas las tendencias mentales. Tenemos un tema en el canal de Ananda Marga Yoga y libros que habla sobre la biopsicología. En la biopsicología se describen 50 tipos de emociones que están relacionadas con los pétalos de los chakras. Esas emociones se expresan interna y externamente. Entonces son 50 por 2, son 100. Y después hay 10 órganos sensoriales y motores que se expresan las mismas emociones a través de los diferentes órganos. Y entonces son 50 por 2, 100 por 10, 1000. Y el chakra séptimo, el Sahasrara chakra, en la corona de la cabeza, tiene 1000 pétalos. Quiere decir que la mente se expresa en 1000 direcciones. ¿Y por qué tenemos que meditar? Pues tenemos que meditar porque el propósito de la meditación es canalizar todas esas direcciones de los 1000 pétalos en una sola idea, y que es la idea del mantra personal para lograr lo que es la unión del ser individual con el ser cósmico. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora la número 6. La número 6 dice así: comportamiento dulce y sonriente. Aún en un estado depresivo o de shock,
uno debe mantener el comportamiento dulce y sonriente. A ver, ¿por qué? Digamos, vamos a ver cuál es el beneficio. Dice, esto no significa solo externamente, pero también significa hacer un esfuerzo interno sincero. La mente adopta la forma de su objeto de pensamiento. Y si una persona piensa en su depresión, esto quiere decir lo vuelve más depresivo. Aún en un estado de perturbación, si uno trata de sonreír poco a poco el problema desaparece. Si uno piensa que estoy sonriendo, soy feliz, uno, digamos, me engaño un poquito a mí mismo, pero ese engaño nos va a sacar de la depresión. Esto también tiene un efecto en el medio ambiente. Aquellos que intentan tener un temperamento feliz, a pesar de su, sí, a pesar de estos problemas que pueda tener, les va a resultar en inspiración. Es decir, yo pretendo que estoy feliz y me siento bien. Entonces, de esa manera, yo misma me voy a inspirar. O sea, autoconvencerse. No meditar en la angustia, sino en la felicidad. Y vamos a ver uno más. Y lo demás será la próxima semana. Coraje moral. Dice, tener el deseo de hacer algo bueno en este mundo no es suficiente. No es suficiente decir, yo quiero hacer algo bueno. Es necesario que haya, digamos así, que haya fuerza detrás de las acciones para poder sobrellevar los obstáculos. El coraje moral viene de una concepción clara de un camino espiritual que hemos hablado recién. Acá dice ideología. El concepto claro de un sendero espiritual que nos inspira con un sentimiento de devoción y con un sentimiento de tener clara la visión hacia dónde vamos. Entonces lo voy a volver a decir. Coraje moral. Dice, no es suficiente tener un buen deseo para hacer algo bueno en el mundo. No es suficiente. Es necesario que haya fuerza detrás de cada una de nuestras acciones para poder vencer los obstáculos. Ese coraje moral que tiene está inspirado por un concepto espiritual de la filosofía, se transforma en un sentimiento de amor, de devoción por la meta espiritual. La meta del aspirante espiritual es siempre la conciencia cósmica, ¿ok? Digamos, a nivel personal. Y luego, a nivel social, es hacer el bien a la sociedad en la medida en que podamos, aunque sea algo pequeñito. Siempre podemos hacer. Si cada persona tiene ese coraje moral de no ser egoísta y de querer hacer algo bueno, y se reúnen 2 amigos, 3 amigos, 5, 10, 100, entre todos podrán hacer algo mucho más grande. Muy bien, entonces son 15 los principios. Hoy hemos visto, los leo desde el principio un momentito. Dice así, el perdón, magnanimidad de la mente, control permanente del comportamiento y el temperamento, quiere decir algo interno y externo. Siempre debemos estar preparados para sacrificar
ofrecer todo lo de la vida individual por el bien de la idea universal y de la espiritualidad, ayudando a los demás en todo lo que podamos. Luego, absoluto autocontrol. Eso que como vimos el ejemplo de la carreta, con el que la dirige, que es el administrador de nuestra propia mente, de nuestro discernimiento, que no debemos dejar llevar por los sentidos como caballos, etcétera, etcétera. Y luego tener siempre un comportamiento dulce y sonriente con los demás, y también que internamente eso nos va a ayudar a decir, no, yo no me siento mal, no me voy a dejar vencer, estoy bien, porque la capacidad de estar bien depende de nosotros. Y luego tener coraje moral para llevar y hacer buenas acciones en el mundo. Y de esa manera vencer los obstáculos personales y también de los demás. ¿Ok? Entonces hoy hemos visto hasta aquí. Y ahora nosotros vamos a terminar, vamos a hablar personalmente un poquito y vamos a discutir. Gracias. Los que vayan a ver este vídeo, sepan que la semana próxima vamos a terminar con los demás puntos y que si tienen preguntas pueden hacerlo en donde está la descripción del vídeo. Y muchas gracias.